propusiste. Me pasaste un listado de temas interesantes, pero este me encantó especialmente porque es hablar, del talento multigeneracional. ¿Y de qué se trata esto del talento multigeneracional? Porque yo más o menos tengo una idea, pero seguro tú nos vas a dar mejores luces acerca de esto. Porque yo tengo 43 años y no te voy a preguntar a ti la edad, a las mujeres no les gusta que le pregunten la edad, pero además, uno como con estos 43 años a mí me ha tocado ir aprendiendo algunas cosas y otras a lo largo de mi ejercicio profesional, y yo creo que por ahí va el asunto. Pero ¿de qué se trata? Dilo tú. Bueno, hoy en día, Jorge, es un desafío el talento multigeneracional por un elemento adicional, que es la escasez de talento, que no solamente es en Venezuela, sino a nivel mundial. ¿Y en qué va esto y por qué es importante? En nuestro día a día, gestionar relaciones, conociendo lo que nos diferencia entre generaciones, es clave. Y como líderes aún más. Entonces, se centra en la combinación de generaciones para poder manejar lo heterogéneo y lo que nos diferencia de la mejor manera posible. Es decir, vamos a producir un helado, y en la producción de ese helado necesitamos distintas aristas, distintos aspectos. Ahora bien, hay distintas generaciones, tengo como ganas de estornudar, pero hay distintas generaciones, y en esas distintas generaciones cada uno de ellos tiene competencias distintas, hace tareas distintas, y eso nos permite engranar. ¿Es algo como eso? Definitivamente. Fíjate que, ¿por qué hago o puntualizo la escasez de talento? En una encuesta reciente de Gartner a nivel mundial, en 572 empresas, el 81% arroja que la escasez de talento es el principal reto. Entonces, poder hacernos de un mapa multigeneracional desde nuestro emprendimiento, organización o gestión de relaciones diarias es clave para poder identificar esas fortalezas y debilidades, claro, que nos ayudan a obtener los mejores resultados. Algo así también como un cuadro FODA, nos lo enseñan también en gerencia: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces ahí convergen todos estos elementos y de alguna manera los determinamos, los visibilizamos. Exacto, para que las estrategias enmarcadas al talento tengan en consideración todos esos elementos que los diferencian. Ahora, un gerente, ¿cómo logra un gerente engranar estas multigeneraciones dentro de su entorno laboral? ¿Cómo lograr esto? Mira, no es fácil. Lo primero es entender a cada una de estas generaciones. Y entonces aquí yo quiero puntualizar muy rápidamente 4, donde la primera son los baby boomers, nacidos entre el 46 y el 64, son análogos. Yo no soy. Muy bien. Y una de las características claves es su trabajo arduo. Son muy comprometidos con el trabajo. La antigüedad promedio de un baby boomer en una organización es de 8 años. Okay. Luego tenemos la generación X, donde sí estamos. Ahí estoy yo. Entre los 65 y 79, nacidos en esos años. Nací en la raya. Bueno, está bien. Exactamente, nacimos como análogos, pero migramos a lo digital. Por eso somos así como la generación de enlace y puente entre los Eso te iba a decir, somos un puente. Y los nativos digitales. ¿Qué nos caracteriza? La competitividad, los retos, el reconocimiento. Y luego tenemos a nuestros nativos digitales, que son las generaciones, en este caso la Y y la Z, los millennials y los centennials. Que están caracterizadas ¿por qué? Están caracterizadas por un propósito, por la inmediatez, por la innovación, y muy especialmente valoran el equilibrio vida-trabajo. Por eso es que su antigüedad promedio de una organización, con mucha suerte, de acuerdo a la Escuela de Negocios de México, es 1 año y medio. Entonces fíjate qué interesante poder conocer cómo es ese comportamiento para poder conformar equipos y desarrollar políticas de Ahora, fidelidad. ¿cómo se adaptan la generación nativa, la XY, se adaptan a estos entornos con el resto de las generaciones? Porque es un tema como de mucha discusión eso, lo he estado observando,
no soy especialista, pero sí he estado viendo que hay mucho debate y discusión acerca de la adaptación de estas nuevas generaciones a esos entornos que ya venían trabajando, ya venían convergiendo las anteriores, me refiero. Definitivamente es un desafío. Por eso lo importante de comprender la motivación de cada una de las generaciones, y hay 3 claves, Jorge. Sí. Una, un liderazgo consciente de 4 elementos que se escuchan sencillos, pero que en la práctica no lo son, como lo es la diversidad, la inclusión, la flexibilidad y la empatía. Podemos tener, y muchas veces vemos organizacionalmente como una vitrina, somos diversos porque tenemos distintas profesiones, distintas edades, pero no hay la inclusión, que es el poder integrar eso que tú comentas a todas las generaciones en un objetivo común. Y la inclusión no se trata nada más de unos términos, de la utilización de unas palabras, de las y ahí nos integramos todos. No, es algo mucho más profundo. ¿Cómo lo percibes tú? Es una congruencia entre el decir y el hacer. Ajá. Entonces, el poder valorar las diferencias y generar un ambiente a partir del cual integrarlo. El segundo elemento clave es ese desarrollo de políticas de captación, fidelidad y crecimiento en la organización, considerando estos elementos. Fíjate que Mercer, que es una de las consultoras más reconocidas a nivel mundial en Venezuela y Latinoamérica, ya hoy los esquemas de compensación no son manejados de manera lineal, sino más a la medida, justamente conectando con lo que mueve a cada generación. Sistemas de compensación, nos referimos a salarios compensatorios. Nos referimos a definición de salarios y beneficios, okay, que de alguna manera fortalezcan esa fidelidad de ese talento en la organización. Ya no son uniformes, dependen de cada trabajador. Esa es la recomendación actual. Okay. En esquemas anteriores era lineal. Sí. Hoy en día es más ajustado a la medida. Y la tercera clave, poder propiciar espacios de aprendizaje colaborativos, en donde, por ejemplo, si vamos a tener un proyecto, pues qué maravilloso los nativos digitales que los mueve la innovación, pero qué importante incorporar baby boomers por su madurez profesional. Ajá. Y la orientación al logro de la generación X, que además van a ser quienes reciban o mantengan en el tiempo el resultado de ese proyecto, porque los nativos digitales, como ya vimos, son muy inmediatistas y tienen una movilidad laboral alta. Ahora, los nativos digitales, por ejemplo, son jóvenes que son muy talentosos, que siempre están indagando, especialmente en los entornos digitales, en las redes, etcétera, en Google, pues se forman, se alimentan de esa información, pero ¿qué tan importante es que ellos también se formen en lo académico, en lo profesional dentro de una universidad, en lo formal? Mira, qué interesante el punto que acabas de poner sobre la mesa, Jorge, porque ciertamente ellos son autodidactas, ¿sí? Uh-huh. El aprendizaje y el autodesarrollo, apalancándose en la tecnología, es maravilloso. Hay una diferencia entre la generación Y, los millennials y los centennials. Hoy, un punto mundial de análisis es justamente que los centennials no están yendo por el camino formal de la ruta universitaria. Ajá. Pero esto también está muy vinculado a esta era digital, donde la educación está ahorita en un proceso de reforma, claro, porque los tiempos de formación son muy largos para... Claro, también hay un rediseño en los entornos educativos, eso también hay que decirlo. Exactamente. En los entornos educativos, y te quiero hablar también que ellos han influenciado lo que ha sido la transformación del mercado laboral. Hoy, uh-huh, los principales clientes de las plataformas de trabajo laborales son los centennials, la generación Z. ¿Por qué? Porque aprecio... ¿Qué edad tienen ellos? Mira, son los nacidos desde el año 2001. Ah, imagínense. Conocieron solo a Chávez en Venezuela. Hablando de política, yo aquí me salgo un poquito, pero eso, ¿no? 2001 al 2022, solo tienen 21 años, 21 años aproximadamente. A mí me preocupa, y por eso te hice la pregunta, el tema de la formación académica, y ciertamente uno entiende, porque además yo incluso he estado estudiando de manera a distancia, digital, a través de plataformas digitales. Yo lo he estado haciendo, así que yo entiendo que hay un rediseño, una reingeniería en esa área, pero sí creo que es muy importante
que estos jóvenes también tengan esa formación de manera formal, que entiendan que la vida no es virtual y que la vida es real y que bueno, en la realidad uno también se da sus tortazos, sus golpes, hay situaciones que resolver que deben hacerse de forma presencial, y eso es importante también que lo entiendan. Sí, definitivamente la generación Z es una generación caracterizada por la hiperconectividad. Y bueno, hoy en día buscar ese equilibrio entre el mundo online y offline es un reto para todos, para tener un buen balance y autorregulación del uso de lo que son las herramientas digitales. 3 consejos rapidito que le darías a un gerente para poder engranar ese equipo multigeneracional. Lo primero, hacer su mapa multigeneracional, comprender en su equipo de trabajo quiénes tiene de cada generación, identificar cuáles son esas fortalezas y esas debilidades en el equipo para poderlas gestionar y incentivar la inclusión y participación equitativa de los aportes de cada uno, porque igual son valiosos. Como una frase reflexiva, tener en cuenta que generalizar es siempre una equivocación y la diversidad es vida. Gracias, Fanny, qué bueno, qué gusto. Así despedimos nuestra sección en Conexión Gerencial con Fanny Nowell, siempre encantadísimo de esta conversación que es muy, pero muy interesante. Estamos aprendiendo muchísimo de gerencia y eso es lo que nos encanta.